Hola rumberas y rumberos, bienvenidos a y bienvenidas a Rumba Literaria. Mi nombre es Paola y les recuerdo que nos están viendo, obviamente si se suscribieron por pues ahí en YouTube, nos están viendo y recibieron la notificación enseguida por OpenTV MX. También les recuerdo pues nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar y ver pues ahí todas las locuras que esa cámara loca de pronto capta y son pues en Facebook y también en TikTok. Y de igual forma, como lo acabo de decir, pues si se enteraron de este video, luego es porque están suscritos o suscritas a el YouTube, ¿no? Y bueno, pues ahí sirve también para que si en algún momento se perdieron alguno de estos programas, los puedan ver o si los quieren compartir con alguien, etcétera, etcétera. Entonces, después de este súper comercial, también les recuerdo que nos pueden escribir, sugerir algún tema, algún comentario, bueno, y que nuestros programas están a partir de las 7, como es este, y terminamos hasta las 10 de la noche. O sea, bien chambeadores mis compañeros que siguen. Entonces, pues bueno, ahora sí, después de este breviario cultural, el día de hoy vamos a estar desmenuzando un libro que en lo personal me gusta mucho porque considero, y ya no me dejarán mentir quien lo haya leído y quien no lo haya leído y tenga curiosidad después de escuchar este programa y le den ganas como de echarse un clavado ahí a este relato, es un libro que realmente me sorprendió la manera en la que se describe porque creo que la descripción es como de esas partes de algo cuando uno está leyendo que realmente te atrapa y te envuelve en la atmósfera y inmediatamente imaginas como pues las imágenes, ¿no? Que creo que es el chiste de la literatura, que realmente te envuelva y que puedas sentirte ahí o que realmente veas lo que te están narrando, ¿no? Con los ojos del personaje, los ojos de el escritor, etcétera, etcétera, como una película, ¿no? Y eso fue lo que me pasó con este libro. Realmente me pude imaginar absolutamente todo y de hecho algo que muy pocas veces me pasa es que hasta las sensaciones podía percibirlas en mí, ¿no? Tal vez fue tanta mi imaginación que eso fue lo que me provocó este libro, ¿no? Sé que hay gente que no es como tan imaginativa quizá, aunque yo creo que todos lo somos, pero de verdad léanlo y si no y si ya lo leyeron pues compártanme ustedes qué piensan, si les gusta, si no les gusta y si son fans de este escritor pues yo creo que o ya lo conocen o después de aquí se lo van a echar de una sentada porque aparte es un libro pequeño, es un relato pequeño y vuelvo a mencionar, ¿no? Como la descripción, la narración y todo es tan mmm, tan ligera, tan sencilla, tan llegadora, pues realmente te picas, ¿no? Como decimos, y pues quieres saber más y más. Entonces les estoy hablando de este libro que se llama Relato de un náufrago. Lo mostré súper rápido así para que seguro ya vieron el nombre, ¿no? Entonces, pues el día de hoy estaremos desmenuzando este libro que se llama Relato de un náufrago que bueno, desgraciadamente cayó en el mar Caribe y estuvieron a la deriva aproximadamente 10 días. Y bueno, es un libro del género periodístico, ¿no? Que dirán, bueno, y la literatura y el periodismo se llevan, no se llevan, claro que sí. Y en este libro lo podrán ver en toda su magnificencia. Magnificencia. Entonces, pues sí, por eso lo recomiendo bastante, ¿no? Como decía, es un libro del género periodístico y de uno de los escritores que seguro ya medio vieron ahí en el libro, que es Gabriel García Márquez, ¿no? Este escritor del Premio Nobel de Literatura de 1982, de origen colombiano. Entonces, pues bueno, creo que es un deleite, no se lo pueden perder. Eh, Al ser un libro que está basado en un hecho totalmente real, pues obviamente tiene como muchas cosas reales, ¿no? Pero después, conforme vayamos avanzando en esta charla,
pues ya veremos si realmente todo lo que se dice en este libro, en este relato, es totalmente como sucedió, o hay ahí como de la cosecha de Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Ustedes qué creen? De aquí a que finalice, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, este acontecimiento del cual les platico sucedió en 1955 y pues en las primeras versiones de este caos, esta catástrofe, este suceso, se dijo que había sucedido porque pues obviamente en el mar había unas tormentas increíblemente fuertes, lo cual pues puede ser creíble, ¿no? Porque sabemos eh, la ferocidad del mar y que pues estando en medio de, pues pueden suceder mil cosas y que las tormentas es algo muy natural que pasa y que aparte pues ha sucedido a otras embarcaciones, ¿no? Esto de que se pierden o de que ya no se encuentran a las personas o demás, ¿no? Bueno, entonces esa fue como una de las primeras versiones, ¿no? Que debido a que estaba súper fuerte la tormenta, pues sucumbió la embarcación, ¿no? Ahora, cuando suceden cuestiones de este tipo, como muy importantes en un lugar, se empiezan a volver acontecimientos mediáticos, ¿no? Y entonces el gobierno intenta a toda costa, pues mostrar que obviamente es algo importante, eh, que obviamente con su trabajo van a resolver, ¿no? Eh, pues el acontecimiento y lo harán casi de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, eso es lo que el gobierno nos vende en algunos de los casos mediáticos. Entonces, pues justo eso sucedió en ese entonces y el gobierno de Colombia se dedicó a la búsqueda de sobrevivientes. Pero como también sucede en estos casos y como ya sabemos lo que decíamos, ¿no? Es casi imposible a lo mejor encontrar sobrevivientes después de una catástrofe así y de hecho hay muchas películas y muchos hechos reales de, ¿no? de la vida en los que no sucede. Resulta que pues empiezan a hacer sus investigaciones, sus búsquedas y cuál fue la sorpresa que pues no pasó nada, no encontraron nada, no encontraron a nadie y al poco tiempo el gobierno pues cancela la búsqueda y se habla de que no hay sobrevivientes o pues estaban desaparecidos pero pues sin ningún rastro, ¿no? Entonces pues al mencionar esto pues obviamente las familias dicen, no, o sea, ¿cómo, no? Entonces hay como una resignación colectiva, pues porque no están desaparecidos, no se encuentran rastros de absolutamente nada y paran la búsqueda, ¿no? Entonces, la sorpresa mayor comienza cuando un día cualquiera, ¿no? Después de esto, ¿no? De que el gobierno dice que ya pues no hay nadie, eh, aparece un joven marino que viajaba en esa embarcación, porque bueno, en esa embarcación viajaban marinos, ahorita vamos para allá. Eh, Llega un joven como de aproximadamente unos 20 años, o sea, muy joven, marino de esta embarcación, a las oficinas del periódico colombiano El Espectador. Y pues cuál era la sorpresa, que ahí trabajaba Gabriel García Márquez, ¿no? Y entonces, pues el marino empieza como a contarle pues la historia, ¿no? Su verdadera travesía, odisea, que había pasado durante 10 días a la deriva sin comida y pues obviamente sin agua para beber, porque aparentemente pues digo, más bien prácticamente está rodeado de agua, pero no se puede beber, entonces no tenía nada, o sea, digamos para sobrevivir y 10 días es muchísimo, sobre todo sin agua, ¿no? Entonces, bueno, llega a este lugar y entonces este relato es de uno de los marinos, ¿no? Que viajaban en esa embarcación y que sobrevivió. Ahora, si ustedes leen pues este libro o si investigan en internet, es sorprendente a mi punto de vista como el nivel de detalle que existe, ¿no? Al final pues no estuvimos ahí al lado de Gabriel García Márquez para saber
realmente cómo le relató, le narró los hechos. Pero bueno, podríamos pensar que casi todo lo que se vierte en este libro pues sucedió así, ¿no? Entonces, a mí me parece muy sorprendente porque digo, bueno, no tenía agua, no tenía comida para sobrevivir, sin embargo, la magnitud del manejo del detalle, ¿no? De la descripción que tiene, está increíble. O sea, dice uno, en un acontecimiento como de shock, ¿no? Me pongo a pensar, realmente hay algunas personas que recuerdan así, ¿no? Con lujo de detalle todo, pero obviamente otras personas están paralizadas por el miedo y demás, y entonces se me hace muy sorprendente que pudiera como recordar absolutamente todo con tantísimo detalle, ¿no? Así que, pues no sé, a veces creo que es un momento en el que él estaba pues con él mismo y que por eso puede recordar tantas cosas, ¿no? Porque no tenía otra cosa que hacer más que la contemplación, más que el pensar, idear cómo sobrevivir, y todas estas cosas que seguramente te vienen a la mente cuando te encuentras en una situación similar, ¿no? Entonces, pues bueno, o también puede ser que debido al trauma pudiera olvidar algunas cosas, ¿no? Entonces, pues al parecer no fue así, ¿no? Contó las cosas como se supone que vienen en el relato, o muchas de ellas, y de esta manera es que Gabriel García Márquez pues lleva a cabo esta serie pues de reportajes, ¿no? Porque son reportajes lo que él hace en este libro, una recopilación de estos, y a partir de ahí empieza a darle pues forma. Mm, Cuando este marino aparece, pues imagínense el shock para la familia, para la comunidad, para el mismo gobierno, ¿no? Y lo peor de todo no es eso, es lo que contó, porque cuando este marino aparece, ocasiona como pues sí, una cuestión de denuncia contra el gobierno. Porque obviamente si recuerdan lo que había mencionado yo en un inicio, es que se decía, el gobierno decía que esta embarcación había tenido problemas con una tormenta, ¿no? Pero realmente fue otro tipo de tormenta, no fue una tormenta natural, no fue un fenómeno natural. Entonces, lo que el marino empieza a relatar o lo que se ve aquí es que la embarcación transportaba artículos de electrodomésticos, lo cual sobra decir que pues eran ilegales, ¿no? Que ellos hicieran esta transportación porque no era un barco de eso. Entonces, él menciona, el marino, que debido a esto, al peso de estos electrodomésticos, imagínense cuántos llevaba, es que sucedió toda esta catástrofe. Entonces, pues de pronto cuenta esto y el gobierno dice, oye, no, espérame tantito, ¿no? Entonces digamos que les tira el teatrito. Y entonces pues el gobierno está fúrico porque dice, o sea, nosotros no contábamos con que hubiera sobrevivientes, número uno, y número dos, con que apareciera uno y fuera a decir las cosas como, pues como son, ¿no? Yo creo que ellos pensaban que al no haber sobrevivientes, pues nadie se iba a enterar, o que si lo sabía iba a haber un tremendo trauma, shock y demás en las personas o en la persona que pudiera sobrevivir, que no iba a recordarlo, o bien que no los iba a echar de cabeza porque pues tampoco le convenía a él, ¿no? Porque al final él desde que zarparon sabía lo que llevaba y sabía que era una cuestión ilegal, ¿no? Entonces pues ahí empezó todo el show, y les quiero como leer como algunos nada más de los como reportajes que vienen, ¿no? La primera es la historia de esta historia, luego cómo eran mis compañeros muertos en el mar. Esto es para que se vayan dando una idea más o menos, porque los nombres nos van dando una idea, ¿no? Guiando de cómo es que va a ir narrando esto. Mis últimos minutos a bordo del barco Lobo, viendo ahogarse a 4 de mis compañeros, mi primera noche solo en el Caribe, yo tuve un compañero a bordo de la balsa, un barco de rescate y una isla de caníbales, o sea, qué horror, los desesperados recursos de un hambriento,
Mi lucha con los tiburones por un pescado. Comienza a cambiar el color del agua. Perdidas las esperanzas hasta la muerte. Al 10º día, otra alucinación, la tierra. Una resurrección en tierra extraña. 600 hombres me conducen a San Juan. Mi heroísmo consistió en no dejarme morir. O sea, creo que con ese índice se pueden dar una idea de todo lo que pueden encontrar en este relato. Y también les quiero leer un breve, pues pedacito para que también ustedes se den como una idea y sé que ya saben, picados con la lectura y busquen porque realmente de verdad vale la pena, está muy bueno. Y dice la historia de esta historia. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí se pueden dar cuenta como de una parte que es como contar un poco la historia real. Y después cuando comienza el capítulo primero de cómo eran mis compañeros muertos en el mar, les voy a leer otro fragmento. Y dice, el 22 de febrero se nos anunció que regresaríamos a Colombia. Teníamos 8 meses de estar en Mobile, Alabama, Estados Unidos, o Mobile, donde ARC Caldas fue sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos. Mientras reparaban el buque, los miembros de la tripulación recibíamos una instrucción especial. En los días de franquicia hacíamos lo que hacen todos los marineros en tierra. Íbamos al cine con la novia y nos reuníamos después en una taberna del puerto donde tomábamos whisky y armábamos una bronca de vez en cuando. Y ahí empieza a contar como su historia personal con su novia y demás. Y bueno, ya nos irá llevando el relato poco a poco. Ahora, volviendo como a esta parte tan controversial, pues Gabriel García Márquez se prestó para escribir este relato porque obviamente pues era periodista, escritor y dijo, no, pues aprovechando que el chavo ya vino hasta acá, pues órale, ¿no? Yo me aviento esa chamba porque obviamente este chico parecería que lo fue a buscar explícitamente o llegó ahí pues para narrar lo que había pasado y lo que pasó es algo catastrófico y sucede en la comunidad artística y sobre todo en la comunidad de escritores. Al escribir esto y al volverse pues una denuncia contra el gobierno, ¿no? Como tipo golpe de estado, el gobierno decide exiliar a Gabriel García Márquez pues de su país, de Colombia, y entonces pues obviamente al escritor no le quedó de otra que irse del país y se fue pues exiliado a París por estas manifestaciones que les digo de protesta contra el Estado. Ahora, lo que les digo, ¿cuántas veces se ha visto ya conocidísimo desde hace muchísimos años, siglos, que se exilie a los artistas, ¿no? Sobre todo a los escritores, por hablar sin tapujos sobre las cosas que pasan en su país. Y por supuesto, no nada más Gabriel García Márquez tuvo pues la consecuencia, ¿no? Con el gobierno, sino también el Marino. Obviamente el Marino fue el que contó las cosas y al haber pues abierto la boca de esta manera, pues perdió su trabajo totalmente, ¿no? A sus 20 años se quedó sin trabajo, no sé cuánto tiempo llevaba pues trabajando, pero pues bueno, se quedó sin trabajo y bueno, ya más adelante para acabarla por ahí se dice que este marino demandó al escritor ya que pues quería todos los derechos de este relato, ¿no? Porque pues obviamente le habían sucedido a él, pero pues él no los había escrito. Entonces, aquí lo que pasó es que cuando este hombre, este marino llega a tierra, pues obviamente lo reciben los primeros auxilios primero que nada y después se va, ya pasado el tiempo y que estaba bien,
es recibido en la isla como todo un héroe, ¿no? Por haber sobrevivido simplemente, y como lo dice en la parte final del índice, ¿no? Mi heroísmo consistió en no dejarme morir. Entonces he recibido en la isla como un héroe, en el país como un héroe, y pues obviamente ya se imaginarán, fue noticia muy importante y muy conocida en ese momento. Entonces, a pesar de, bueno, de todo esto que sucedió y que les comenté, eh, este libro sí se basa en un hecho real, pero con una maestría de utilización de recursos literarios para poder hacer un libro eh, con un personaje novelado. Esto para darle más profundidad al relato. Esto quiere decir que sí, efectivamente, sí está basado en una historia real, por eso decía basado hace rato, pero no todo lo que se cuenta sucedió así o sucedió tal o sucedió, ¿no? O sea, hay una mezcla entre la ficción, más bien entre la forma en la que se dicen las cosas y, y sí realidad, ¿no? ¿Por qué hace esto el escritor? Porque obviamente es escritor y lo que busca es atrapar. No es lo mismo que leas una nota en un periódico a que realmente, pues, hagas toda una atmósfera literaria, ¿no? Hagas todo un personaje novelado que tenga esas características, esa sensitividad y demás, ¿no? Yo creo que por eso es que me impactó tanto que lo haya leído y que sí me causó como imaginármelo y sensaciones y demás. Me acuerdo mucho, lo leí hace mucho tiempo y me causó como esa sensación de sed, de hambre, incluso. Entonces, pues bueno, básicamente sí es un libro basado en una historia real, pero también tiene un poco de la cosecha de Gabriel García Márquez para poderle más profundidad y densidad a este relato. Y pues bueno, es todo por este episodio de Rumba Literaria del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se interesen en este libro. Y les recuerdo pues que estamos por Open TV MX todos los miércoles de 7 de la tarde a 10 de la noche. Si no lo han leído, léanlo, comenten. Si ya lo leyeron, también comenten. La verdad no se van a arrepentir y está muy chiquito el libro, entonces se lo pueden acabar súper rápido. Les mando un beso y pues nos vemos el próximo miércoles. Bonita tarde, noche, y quédense con mis compañeros que siguen a continuación de misticismo y sanación y verbeando de y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pásense un miércoles a gusto. Les mando un abrazo.